Quiero darle la palabra ahora al doctor Gerardo Berber, ya lo presenté hace rato, él también tiene una ponencia para participar en esta mesa sobre política de drogas y derechos humanos. Y le pido un aplauso, por favor, para él. Buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por permitirme estar platicando con ustedes. Para ponernos un poquito en contexto, cuando comencé a preparar esta plática, yo soy un pediatra de muchos años de ejercicio de la práctica médica. No soy político, por circunstancias de la vida llegué a ello. Un día me preguntaron por qué, le digo, pues si tienes 9,000 pacientes en el distrito, vota la mamá y el papá, ya tienes 18,000 votos. Entonces, durante todo este tiempo ejercí la medicina en un servicio de urgencias en un hospital general en Zacatecas. Y por circunstancias conocí mucho la comunidad. Esta reflexión parte, y después de todos estos comentarios tan valiosos que nos acaba de hacer el maestro Cecilia, algo un poquito diferente a lo que él ha señalado. Se lo someto a su consideración y agradezco la oportunidad de poderme escuchar. Yo no sabía que las políticas públicas, y hasta que aprendí, eran elementos fundamentales para poder definir el trabajo de un gobierno y de una sociedad. Y entonces esto me generó, ¿tendremos un control por ahí? El control, aquí está, ese mero es. Gracias, maestro. Esto me generó una pregunta que Fundación Frederick un día me resolvió. Dice, un problema personal que se convierte en un problema social y que se hace público, pues necesita una política pública. El tema de las políticas públicas nace pues de propuestas de actividades y de acciones, y todo mundo tiene muchas que a veces hacen, ¿no? Los tomadores de decisiones, hay gente que les propone cosas interesantes y otras cosas que a veces no son muy interesantes. La toma de la decisión de las políticas públicas siempre está basado en muchos elementos. Yo aquí nada más quisiera decir que las decisiones de política pública deben ser elementos que sean útiles, factibles, posibles, acorde con las condiciones del problema público, social y culturalmente aceptadas. Y también algo que a veces es importante, costo-beneficio adecuadas y convenientes. Si se escogieran las políticas públicas con esas características, tendríamos menos problemas, porque algunas ocasiones se escogen políticas públicas equivocadas y se experimenta con las decisiones sustentadas, y entonces un pequeño problema se magnifica y se convierte en un gran problema. Y hay que tomar una nueva decisión y actuar en ese sentido. Entonces, de ahí yo quisiera platicar un poquito del tema de las drogas. Alguna vez estuve en un centro de salud y me dediqué a platicar mucho del tema de prevención de adicciones en niñas y niños en las primarias y en las secundarias, de quinto para arriba. Y entonces yo les hablaba de las drogas legales y ilegales, y iba con otra señora de centros de integración juvenil, y al final hacíamos como una participación anónima en donde los chicos nos daban un documento escrito de las preguntas que querían hacer. Hay una que me acuerdo mucho y siempre la comento, que me dice, mi mamá es neurótica, mi papá es alcohólico, ¿cómo puedo hacer para ayudarlos? Entonces era dramática la pregunta, porque en realidad los adultos éramos los que estábamos mostrando conductas no asociales a un ser que está en crecimiento, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Como pediatra les digo, neurológicamente maduramos hasta los 21, aunque podemos ser ciudadanos desde los 16, en este país somos desde los 18. Entonces, el proceso de maduración neurológica es bien interesante, porque una droga es legal e ilegal. Y aquí quisiera poner algo de la plática que borré y que no tengo ahí, pero sí se los quisiera compartir por lo que señaló ahorita el maestro. De las drogas legales para su venta actualmente tenemos dos, el alcohol y el tabaco. La pregunta es, ¿cómo lograron hacerse legales?
Podemos observar que el alcohol, cuando comenzó, se usaba una forma de potabilizar los líquidos que se componían, dado que las condiciones sanitarias eran tan precarias que la comunidad, si se tomaba el agua, pues tenía serios problemas. Bueno, de ahí, posteriormente notaron pues, que tenían efectos en el comportamiento, pero en el momento que comenzó el proceso de legalización y que salieron del ritual, fue cuando se dieron cuenta que se vendían bien y se ganaba dinero. Entonces, de ahí fueron caminando, cosa que pasó exactamente con todo. Entonces, las drogas comenzaron a ser ahí cuando ciertas líderes y personas con visiones se encontraron la necesidad de generar condiciones económicas. Se pensó que disminuían la violencia, menos problemas de salud, al consumir menos problemas con las personas que lo rodeaban, y que también las personas que tenían contacto con un problema con adicción, si éstas eran correctamente reguladas, iban a suceder menos conflictos. Pero lo que sí es interesante es que generó buenos beneficios económicos. Pasando en el consumo de las sustancias psicoactivas, nuestro país actualmente se aplica una encuesta cada 5 años que se encuentra en la Encuesta Nacional de Adicciones. Es una encuesta que nos da una idea aproximada de lo que está pasando en México. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos un serio problema social, que dado que no hemos podido retomar el tema de la salud pública en el tema de las adicciones y la reducción de la demanda, cada vez más jóvenes consumen drogas lícitas, estoy hablando de alcohol y tabaco, y además, lo más problemático de esto es que las mujeres se están incorporando de manera más rápida que los hombres en el consumo y a mayor velocidad. Creo que aquí el problema es que las mujeres son las formadoras de la sociedad de manera fundamental, aunque últimamente los hombres hemos tenido que tomar nuestro papel que nunca habíamos querido tomar. Y creo que es importantísimo ese elemento, que el tema de los jóvenes, las niñas, los niños y las adicciones, no solamente por la violencia generada en las calles, es un tema elemental, sino también porque tienen el doble de riesgo de generar la adicción, por las condiciones neurológicas que ya me mencionaba. Un ejemplo de esta compleja situación es el tabaco. Alguna vez me tocó hacer políticas públicas a favor de disminuir el consumo del tabaco. Es la droga legal que tiene más influencia en la toma de decisiones en los líderes de opinión. Su legalización, producción y comercialización se le atribuían al inicio propiedades benéficas, y eso se convirtió en un elemento atractivo. Esto hizo que los señores que se dedicaban a ese tipo de negocios lograron características mundiales, enfocando su comercialización no a los que ya tenían el problema de la adicción, sino enfocándolos a los que todavía no lo consumían, que eran mujeres y jóvenes. Dada su capacidad que tiene esta droga adictiva desde el punto de vista psicológico y biológica, comenzando a consumir, ya las personas le iban a seguir comprando. El caso del tabaco nos mostró al paso de los años que su evidencia empírica y científica tiene beneficios evidentes económicos, pero también tiene temas de salud. Más de 5 millones de personas mueren en el mundo relacionado a consecuencias por su uso. Las enfermedades cardiovasculares, el EPOC y el cáncer están presentes. Estoy de acuerdo en la libertad de las personas que decidan consumirlo o no consumirlo, pero ya que estén grandecitos. ¿De acuerdo? La necesidad de venderlo o no venderlo son cosas de un aspecto de tipo económico. En realidad, este elemento era tan interesante. De ahí comenzamos con políticas públicas para reducir su oferta. Aquí el doctor Camacho anduvo muy activo en la Cámara en esa época. Y pues comenzamos poniéndole impuestos, limitando dónde se podía fumar y en dónde no, y se tuvieron que hacer políticas para proteger los derechos de los que no lo consumían, que por circunstancias cercanas al consumidor del tabaco. Y estas políticas, los grupos de avanzada verdaderamente fueron pioneros y decididos promotores, pero aún la solución no se vislumbra, sigue presente y vigente. Entonces, de aquí me surge una pregunta: ¿por qué
si estamos teniendo estos problemas, la necesidad de legalizar la venta, no el consumo. Yo creo que las personas que tienen un problema de adicción se enfocan desde el punto de vista de la salud, no desde el punto de vista criminal. Esto quiero dejarlo bien claro, porque creo que hay que atenderla como una persona con problemas de salud, no con problemas de comportamiento criminal. Los que hacen eso son otros. Es interesante pensando que en el mundo actual, y esto fue cuando cambié la plática, más publicaciones científicas de tipo médico hablan de los efectos nocivos de la marihuana, pero de manera complementaria, más publicaciones de orientación, de opinión pública y fundamentalmente de temas de orientación económica están hablando de la legalización de su venta y son las que más importantemente influyen en el comportamiento de los humanos. Es verdaderamente paradójico que esto esté sucediendo y lo único que nos invita es a revisar qué es lo que realmente está motivando este gran movimiento que se está dando en el país que tiene las políticas más prohibicionistas para ello y que realmente está cambiando, que es Estados Unidos, y analizarlo en un debate serio para tratar de hacer la mejor política pública en este país. Y ya tomando un tema que aquí hay gente muy valiosa y muy experta, que son los derechos humanos, yo quisiera platicar algo de ellos. En el 2011 México los votó, esto los incorporó a la Constitución, pero ahora tenemos que hacerlos válidos, pero no solamente por las acciones de los gobiernos, sino las acciones entre las personas, y que en toda acción entre ser humanos se considere el enfoque de cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos de las Organizaciones Unidas los clasifica en diferentes elementos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. De ahí que es necesario que en nuestro país se hagan políticas públicas especialmente basadas en derechos humanos, en donde todos tienen un peso específico y deben de tomarse sus condiciones de integralidad. Y esto sí compromete a los gobiernos y a las personas a favorecer que las políticas públicas que se desarrollen fomenten las habilidades y capacidades de las personas que están en desarrollo. Yo aquí me enfocaría fundamentalmente niñas, niños y adolescentes. Tener visiones de un solo lado del tema de las políticas públicas, podemos correr el riesgo que si no tomamos en cuenta la integridad, la aplicación tendría condiciones y pondría en vulnerabilidad a los que ya la tienen y pondría en problemas a las personas que están en desarrollo. Derivado de esto, traigo algunas conclusiones que me gustaría compartirles. La primera sería: todo cambia en políticas públicas con relación a la venta legal de más sustancias psicoactivas, elementos como la marihuana en nuestro país, estamos hablando de México. Se debe basar en la evidencia científica y demostración empírica para ello. La legalización de la venta de drogas en nuestro país, como lo que sucede con el alcohol y el tabaco, no ha mostrado que desaliente el consumo de las drogas en base a las condiciones actuales que tenemos de regulación del consumo de oferta. En México el tema de consumo de drogas tiene un enfoque de salud pública, donde la reducción de la demanda hay que apoyarla más en temas de prevención, atención, y probablemente un tema que no anoté, que es el tema de felicidad en las personas. Creo que estamos viviendo una sociedad que sufre mucho, en donde nos hemos descuidado de que las gentes las enseñamos, estamos muy preocupados por el aspecto económico, el aspecto del desarrollo, la productividad, la competitividad, pero pienso que no estamos pensando en que la gente sea feliz por sus propios medios. Quizás por eso tiene que recurrir a elementos diferentes. La perspectiva de los derechos humanos es fundamental en las decisiones humanas y creo que todo derecho humano tiene un peso específico y verlo desde el punto integral. Política de drogas con perspectiva de derechos humanos debe ser una orientación para que los problemas de venta legal debemos incorporar otra para poner la disponibilidad a las condiciones existentes de regulación y de oferta en nuestro país. Y aquí me voy a contradecir un poquito. Si bien señalo que todos los derechos humanos tienen el mismo peso, voy a decir una frase que no es mía, sino de Schopenhauer, dice: la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. Muchas gracias.
Gracias al doctor Berber por su exposición. Quisiera recuperar también de su ponencia pues, la pregunta que se hace el doctor, tal vez de manera retórica, pero es ¿por qué se quiere regular la venta en México? ¿O por qué se quiere regular la venta de narcóticos o algunas drogas en México? Su llamado también a hacer políticas públicas basadas en derechos humanos, la coincidencia que encontré, o por lo menos de que escuché entre el doctor Berber y Javier Sicilia, de que ninguno de los dos está a favor de criminalizar a las personas que consumen drogas, sino que más bien ambos han llamado a que la adicción sea tratada como un problema de salud y no de seguridad o criminalización. Y finalmente, pues su llamado también de que cualquier política de drogas tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Y que él fumó muchos años y ya no fuma, yo todavía fumo.